que para muchos hermanos puede ser simple privilegio, pero para nosotros sabemos que es grande. Así es, glorioso Jesús. Esto es grande, hermanos, estar en la casa de Dios. Aleluya, gloria al Rey, bendito Padre. Estar en la casa de Dios es algo grande. Y es algo grande no porque usted está aquí, sino porque la presencia de Dios está en este lugar. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Les voy a pedir que busque ahí Éxodo capítulo 3. Vamos a leer 12 versículos, hermanos. Cuando lo tengamos, me dicen amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra del Señor, hermanos, y dice, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, hermanos, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, aleluya. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12. Y él respondió, ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y gloria a Dios. Cierre tus ojos. Padre, estás en los cielos. Bendito Dios, esta noche, Señor, vengo delante de ti, Señor, te pido perdón por haberte fallado quizás muchas veces, Señor. Tú lo sabes, tú conoces mi corazón, tú conoces mi mente, tú conoces todo dentro de mí, Señor, dentro de mi Padre. Por eso te pido perdón esta noche y te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar una vez más, Señor, parado delante de este pueblo para dar este consejo que viene de parte suya, bendito Dios. Padre, le ruego, use mi boca, use mis labios, Señor, use mi vida conforme a su inmensa misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que se quede en medio nuestro. Quédese, Señor, en medio nuestro, en este lugar. Padre, su presencia es necesaria, bendito Dios, para cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender lo que hoy hemos leído, que nos podamos discernir conforme a tu misericordia, Dios.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, Puede bendito. sentarse. Gloria al Señor, hermanos. Esta noche estaremos meditando bajo el tema Moisés, un libertador. Gloria a Cristo. Moisés, hermanos, lo llamó Dios, lo llama a Moisés en una situación tremenda, tanto, hermanos, para Moisés como para el pueblo de Israel. Hay aquí, hermanos, un escenario, hermanos, el cual hay que ver, hermanos, cómo estaba este escenario. Moisés, hermanos, era un hombre que lo había criado la hija de Faraón. Moisés en su niñez, 3 meses tenía de nacido y lo echaron al río, hermanos, para que Dios hiciera con él lo que a él le pareciera, bien le quitara la vida o le permitiera vivir. Pero Dios hizo lo segundo, Dios le permitió vivir. ¿Pero por qué? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios le permitió a Moisés vivir y los demás niños por qué no vivieron? Porque no solo fue Moisés al que lanzaron al río. Había un edicto, había una orden, hermanos, que todo varón recién nacido tenía que morir. Ahora bien, hermanos, es que lo que sucede con Moisés es que Dios tenía propósitos con este hombre. Dios tenía un propósito y el cual, hermanos, Dios necesitaba que este hombre cumpliera ese propósito. No porque no tuviera quien lo hiciera o él no pudiera hacerlo. Lo que pasa es que Moisés había hallado gracia en los ojos de Dios, en el corazón de Dios. Moisés había hallado gracia delante de Dios. Por eso, hermanos, es que a veces mucha gente se sorprende con algunos predicadores, algunos pastores o algunos hermanos que realizan algún privilegio. Alguna gente se sorprende porque quizás conocieron su vida pasada y a veces se preguntan cómo es posible que este hombre o esta mujer esté ejerciendo este privilegio. Pero lo que sucede, hermanos, es que Dios todo ya lo tenía trazado. Ya estaba todo, hermanos, trazado de parte de Dios. Ya estaba que usted le iba a servir a Dios. Ya estaba que yo le iba a servir a Dios. Porque si no, pregúntese cuántas veces a usted le invitaron a aceptar al Señor y cómo costó que usted llegara al Señor. Pero llegó, porque para Dios no hay nada imposible. Tenía que llegar porque ya era un propósito de Dios. De igual forma, mi vida, hermanos, costó para que yo se le entregara al Señor. Pero aquí estoy, hermanos. Y a veces he pensado que por qué tuvo que suceder tan tarde, hermanos, llegar al Señor. Pero fíjense que leyendo este tema, hermanos, preparando este sermón, me doy cuenta que lo que sucede es que Dios ya todo lo tiene preparado. Aleluya. Ya no depende de mí, ni depende de usted, depende de Dios. Aleluya, glorioso. Yo me preguntaba por qué, pero la verdad es que Dios todo tiene trazado. Porque si vemos, hermanos, cuando Moisés lo llama el Señor a esto, Moisés no era un joven. Moisés ya era un anciano, tenía 80 años. 80 años, aleluya. Ya tenía 80 años. Y si preguntamos cuántos años tenía Aarón, tenía 83 años. O sea, ya no eran unos muchachos, ya eran unos ancianos ya. Ahora, hermanos, pero Dios ya tenía un trabajo para estos hombres, así como Dios ya tenía un trabajo para cada uno de nosotros. A pesar de la edad en la cual conocimos al Señor, Dios ya tenía preparado el trabajo que usted y yo íbamos a desarrollar. Bendito. Le hablaba de un escenario, hermanos, en el cual vemos a Moisés. Moisés, hermanos, como le decía, era un joven, un niño que por misericordia de Dios fue criado por la hija de Faraón. Pero este hombre, al crecer, hermanos, y antes de continuar, le quiero comentar algo. Este hombre fue criado, hermanos, bajo la educación de los egipcios. Este hombre fue preparado
Hermanos, este hombre fue preparado, estudió en las mejores escuelas de esa época y quizá, ¿por qué no decir en las mejores universidades? Pues pertenecía, hermanos, a la realeza. Claro. Entonces él era un hombre preparado, pero no se ha preguntado usted por qué él le dice, ¿quién soy yo? ¿Para que él saque al pueblo? ¿Sabe? Dios lo prepara antes a uno para darle un privilegio, para enviarlo a trabajar. Dios lo prepara antes a cada uno de nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está preparando. A veces estamos pasando momentos difíciles, quizás angustias, hermanos, pero eso es parte de la preparación de Dios. Dios está afirmando nuestro corazón. Dios está afirmando nuestro ser. Sí, Señor. Por eso, hermanos, es que Dios ya había preparado a este hombre. Había sido creado ahí, pero él, cuando llegó a una cierta edad, hermanos, él decidió abandonar su comodidad. Él vivía una vida cómoda, donde todo lo tenía. Pero él decide abandonar esta comodidad, hermanos, y decide servir o decide tomar el lugar que según él le pertenecía. Y era lógico, hermano, le pertenecía porque él era un hebreo. Y él, al ver a aquellos hebreos, cómo sufrían, cómo padecían, cómo trabajaban, y él dándose cuenta que él era uno de ellos, él decidió tomar ese camino. Pero habiendo llegado a ese lugar, habiendo tomado esa decisión, mire cómo es este hombre, cómo Dios lo preparó. Tenía la comodidad, toda su comodidad, pero él decidió dejar eso, no le dolió dejar eso y vivir, hermanos, como un esclavo. ¿Cuántos hoy en día no quieren dejar la comodidad de su casa? ¿Cree usted que algunos de los que hoy no han venido, cree usted que todos andan trabajando? ¿Cree usted eso? Algunos, hermanos, están cómodos con el control de un sillón, tomándose un cafecito. No han querido abandonar esa comodidad. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, es necesario que dejemos toda esa comodidad. Porque si usted ve la vida de Jesús, no fue una vida cómoda. Él mismo dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía una vida cómoda. Y entonces, ¿por qué usted y yo vamos a buscar comodidad dentro de la obra de Dios? No podemos, iglesia. No podemos buscar comodidad, porque el Evangelio no es comodidad. El camino de Dios no es cómodo. Tenemos que abandonar esa comodidad y seguir y servirle al Señor como debemos de servirle. Así es. Aquí vemos, hermanos, un escenario tremendo. Israel, miren, Moisés había huido. ¿Por qué huyó Moisés? Porque él vio un pleito, hermanos, y él se metió a defender a uno de ellos, y en esa defensa le quitó la vida a un egipcio. Pero él dejó todo así, creyendo que no se habían dado cuenta. Enterró aquel cuerpo, pero al siguiente día vio una riña entre dos hermanos hebreos y volvió, y él quería corregirlos, pero un hebreo le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como juez, como príncipe o como juez en medio de nosotros? Y le dijo: me vas a quitar la vida, así como se la quitaste al egipcio. O sea, le descubrió lo que él creía ser un secreto. Ahí se dio cuenta Faraón, llegó a oídos de Faraón ese punto, hermanos, ese problema, y decidió mandar a buscar a Moisés, no para acariciarlo, no para darle un premio, lo mandó a buscar para quitarle la vida. Y él tuvo que tomar la decisión y huir. En esa huida, él llegó a este lugar, Madián.
Entonces vemos, hermanos, el escenario, vemos que Moisés está en Madián y Israel, hermanos, está en una total miseria, porque está esclavizado, está trabajando para otras personas, está viviendo una vida de esclavitud, y allí, hermanos, no hay una vida, hermanos, como le quisiera decir, una vida buena, o una vida de felicidad. Allí estando siendo esclavo, hay una vida miserable, una vida de miseria. Así se encontraba Israel en miseria y clamaba a Dios, y por eso dice la palabra que Dios había escuchado su clamor. Gloria a Dios. Dios había visto el sufrimiento de su pueblo. Amén. Dios había visto cómo era oprimido ese pueblo. Estaba, hermanos, esclavizado. Glorioso. Así Dios vio la esclavitud nuestra. Quizás nosotros no estábamos esclavos de los hombres, pero éramos esclavos del enemigo. Aleluya. Ahí vivíamos en esclavitud. Él los tenía presos. Hacíamos lo que Él quería, no lo que nosotros queríamos. Pero al parecer nos hacía sentir que era lo que nosotros necesitábamos. Una mentira del diablo. Así es. No necesitábamos eso, pero lo vivimos. Lo hacíamos. ¿Por qué? Éramos esclavos del enemigo. Sí. Pero un día Dios mandó a su Hijo ¿Y a mí? en busca de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y ahora hemos sido libres a Aleluya. través de Jesús. Bendito. Moisés, hermanos, es un tipo de Jesús. Hablábamos en el ayuno, el hermano Luis estaba dando este estudio. Y allí se vio, hermanos, todos los tipos de Jesús. Moisés es uno. ¿Quién nos libertó a nosotros? Cristo. Sí. ¿Quién va a libertar a Egipto, a Israel? Moisés. Es un libertador. Para eso lo llamó Dios a Moisés, para convertirlo en su libertador. Bendito. Amén. Amén. Ahora bien, hermanos, dice entonces Moisés, el 3, dice, hermanos, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Moisés estaba, hermanos, después de ser el nieto de Faraón, ahora era el sirviente de un sacerdote. Sí. Ahora estaba al servicio de un sacerdote. Mire cómo había cambiado la vida de Moisés. Notoriamente había cambiado la vida de Moisés. Señor. Ya no tenía comodidades, ya era simplemente un obrero después de tenerlo todo. Pero ¿quién le dio esa vida? Dios. Pues él la escogió, hermanos. Él decidió vivir así por causa de su pueblo. Y también, hermanos, porque reconoció que era un hebreo más. Y él quería sentir lo que sus hermanos estaban sintiendo. Padecer por la esclavitud en la cual ellos estaban pasando. Pero sabe, hermanos, esa decisión fue la correcta, fue la mejor decisión que Moisés tomó, porque qué es más bueno, estar en la comodidad, hermano, vivir teniendo todo, o vivir alejado de Dios. Ay, Señor ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es vivir cerca de Dios, Aleluya. hermano. Así es. Eso es lo mejor, vivir cerca de Dios, Sí. porque alejados de Él no somos nada. Cierto. Ahora bien, Moisés llegó hasta ahí, a ese lugar huyendo, como le dije. Llegó, dice, a un pozo. Estaba ahí, hermanos, queriendo tomar agua. Y llegaron las 7 hijas de este hombre llamado Jetro a sacar agua y para darle de beber a sus animales. En ese momento, dice la Biblia, que llegaron unos pastores y las ahuyentaban y estaban peleando con ellas por el agua. Y Moisés, como ya venía acostumbrado de pleitos, de Aleluya. defender, Ya está. se puso a defender a las hijas de Jetro. Aleluya.
y le sacó agua del pozo, le dio agua de beber a los animales y las mandó para su casa con agua. El padre allá se extrañó porque era el día en que ellas habían llegado más antes que lo acostumbrado. Y le digo, ¿por qué? Le comentaron ellos, de este varón, un varón hebreo, está allá. Y entonces él les dijo, ¿por qué lo dejaste allá? Y mandó a llamarlo, y fue así como Moisés llegó a la casa y decidió vivir ahí con ellos. A los días, al tiempo, hermanos, Jetro le dio a su hija, a una de sus hijas, dice, que se la dio, si no me equivoco, se llamaba Séfora, la hija a la que le dieron a Moisés. Entonces, hermanos, fue ahí donde comienza todo, y es donde llegamos, hermanos, a este punto del capítulo 3. Leamos, dice, hermanos, el 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Él quería ver, Moisés quería saber por qué la zarza no se consumía, qué representaba o qué representa la zarza ardiendo, hermanos, y no se consumía. Esto está representando la eternidad de Dios. Gloria a Cristo. Eso es la eternidad de Dios, hermanos. Porque la zarza no se consumía, estaba en llamas, pero no se consumía. Así igual Dios, hermano, Dios nunca deja de ser Dios. Amén. Él es eterno. Amén. Eso es lo que está representando la zarza, la eternidad de Dios. Y dijo, hermanos, en el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora vamos al versículo 7 y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Dios había visto, hermanos, el sufrimiento de su pueblo, pero como Dios se anticipa a todas las cosas, Dios no es como nosotros, que todo dejamos a última hora. Dios no, Dios anticipa las cosas. Cierto. Hermanos, Dios tiene todo Aleluya. preparado de Amén. antemano. Así Él es. sabía, hermanos, que un día este pueblo iba a necesitar de alguien que lo sacara de la esclavitud, que lo libertara de la esclavitud. Ya tenía preparado al hombre al cual iba a enviar. Y este hombre era Moisés. Bendito. Y entonces, hermano, viendo el sufrimiento de Dios, se acordó, dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios vio esa opresión. Así de igual manera Dios vio cómo usted y yo sufríamos sirviéndole al que no debimos servirle nunca. Dios vio ese padecimiento, porque al pensar que nosotros creíamos estar bien, estábamos mal, hermano. Sí, amén. A pesar de que decíamos nos sentimos bien, mentira, nos sentíamos mal, porque hacíamos cosas
indebidas, cosas que no debíamos hacer. Al siguiente día, hermanos, llegaba a nuestra mente todo eso y es ahí donde comenzaba nuestro pesar. Nos arrepentíamos de lo que hacíamos, pero no éramos quienes buscábamos al Señor. Hasta que un día Él nos buscó a nosotros. Gloria a Dios. Miren qué bueno es el Señor. Bendito. Él nos buscó a nosotros, Así es. no nosotros a Él. De nuestra parte, quizás nunca hubiésemos buscado al Señor. Así es. Pero Él se preocupó por usted y por mí, así como se preocupó por el sufrimiento de este pueblo de Israel. Así Él se preocupó por cada uno de nosotros. Y dice la palabra en el versículo, hermanos, 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Le dijo Moisés. Tremendo, hermanos. A veces así ha pasado, quizás con algunos de nosotros, cuando Dios nos ha llamado a que le sirvamos. A veces decimos, quizás yo no voy a poder, o yo no puedo. Cuando quizás el pastor le dijo, mire hermano, Dios ha puesto en mi corazón que usted le tiene que servir de esta forma, o en este privilegio. Tal vez llegó a su mente, yo no voy a poder. Pero como no es usted, ni es el pastor, sino que Dios, quien ya tiene preparado al que va a enviar a servir, a quien va a llamar a servirle. Dios ya tenía preparado a Moisés, aunque Moisés creía que él no podía, pero Dios sabía que él podía. Dios sabía que él podía. Así es que, hermanos, así es la vida. Así pasa con cada uno de nosotros. Dios sabe que usted es capaz de realizar el privilegio que Él le ha dado. Dios sabe que somos capaces. Lo que pasa es que a veces quizás nos descuidamos del privilegio y por eso es que llega la flaqueza a nuestra vida. Así es. Por eso nos sentimos incómodos, nos sentimos que ya no podemos, hermano, pero no es así. Usted puede, porque Dios lo ha llamado. Amén. Nosotros podemos, porque Dios nos ha llamado. Así es. Amén. Así es. Alégrese por eso, gócese, Aleluya, hermano, gloria a porque Dios. Dios nos ha llamado. Y quiere que le diga una cosa, Dios no llama a haraganes. Dios no llama a haraganes. Cierto. Dios llamó a Moisés. ¿Y qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Estaba sentado en una hamaca o acostado en una hamaca o sentado en una mecedora. ¿Qué estaba haciendo? Tomándose un café. No, Señor. Estaba trabajando, Aleluya. estaba pasteando Sí. las vacas de su suegro. Estaba ocupadísimo este hombre, pero Dios lo llamó estando ocupado. Es que Dios no llama a los haraganes, Dios llama a los que están ocupados porque Él sabe que son personas responsables. Aleluya. ¿Quién llama a los ociosos? ¿Quién llama a los haraganes, hermano? Satanás. Satanás llama a los haraganes. Satanás llama a los ociosos. Porque sabe que usted sin hacer nada, su mente está apta para que entre lo que Él quiera meter ahí. Es el enemigo quien llama a los haraganes. Pero Dios llama a los que están ocupados. Así estaba Moisés. Moisés estaba ocupado cuando Dios lo llamó. Pero aún así, Moisés dudando, preguntándose quién era él para ir a ese lugar. Se creía menos, tal vez él no se creía, quizás como lo acabo de decir, menos. Tal vez él tenía en su corazón todavía el temor, hermanos, de Faraón. Claro, él venía huyendo de ahí y Dios le estaba enviando al lugar de donde él había salido huyendo. Qué tremendo, hermanos. Pero una cosa es llegar por sí mismo y otra cosa es llegar porque Dios te ha enviado. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te envía, no vas tú solo, no voy yo solo, Dios va con nosotros. Amén. Por eso hay una gran diferencia, hermanos, en ir uno por su propia cuenta que ir con Dios. Así es.
Hay que ir con Dios, hermanos. A donde quiera que tú y yo vayamos, vayamos con Dios. Amén. No dejemos a Dios allá en la casa. Aleluya. No dejemos cuidando a Dios la casa. Porque Dios no es cuidador de la casa. Dios te cuida a ti y me cuida a mí. Aleluya. Dios nos cuida a nosotros. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a su pueblo. Eso cuida el Señor. Así es que le dijo Dios, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios había preparado a este hombre, como le dije al principio, fue criado, fue educado en las mejores escuelas, en las mejores quizás universidades. Entonces él ya tenía, hermano, conocimiento académico, era un hombre de palabra, a pesar de que él dijo que era tarde para orar. Pero él tenía conocimiento. Y si no veamos, ¿por qué llamó Dios al apóstol Pablo? Era un hombre preparado. Y por eso Dios quiere que usted y yo nos preparemos. ¿Para qué? Para que le sirvamos más, mejor al Señor. Bendito. Amén. Amén. Dios llama a Moisés para que liberte a su pueblo. Mira, Moisés, hermanos, ya le dije, tenía 80 años, no era un joven, era un anciano ya. Pero Dios lo llama de esa edad. O sea, hermanos, para servirle a Dios, no hay edad. Ajá. Por eso a veces da tristeza cuando alguien le ofrece un privilegio a una persona mayor y dice, lo primero que dice, hermano o hermana, yo ya estoy viejo. Es que no le están preguntando cuántos años tiene. Le están diciendo que Dios tiene un privilegio para usted. Glorioso. No importa la edad. Aleluya. Usted le puede servir al Señor, anciano ya. Sí. Y si no, no sé si usted recuerda a un predicador famoso, hermano Gigi Ávila. Ya todo con cuchito, hermano, pero predicaba. Le servía al Señor. Y ahora los jóvenes no le quieren servir al Señor. Cierto. Aprovechen la vida que Dios les ha dado, jóvenes, para que le sirvan al Señor. Pero Dios, hermanos, Él sabe a quién llama, hermanos. Sí, Jesús. La edad de Moisés y de Aarón, usted la puede encontrar en Éxodo capítulo 7, versículo 7. Ahí lo puede encontrar usted, la edad de Moisés. Cuando ellos llegaron a hablar con Faraón, esa edad tenían, hermanos. Moisés estaba pastoreando las ovejas. Dice, hermanos, que dice aquí una pregunta que yo he formulado. Dice, ¿por qué Moisés pudo, hermanos, cuestionar el llamamiento de Dios? Dios llamó a Moisés cuando él estaba muy atareado. ¿Por qué cree usted que Moisés pudo cuestionar a Dios? Porque en el versículo 11, eso es lo que está haciendo Moisés. Cuestionando. Él está diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Quién cree usted que soy yo? Quizá le dijo. Hermanos, pero Dios nos conoce. Dios conoce cada uno de nosotros. Dios lo conoce. Dios conoce su capacidad. Dios conoce qué es lo que usted puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Dios nos conoce a nosotros. ¿Sabe? Moisés quizás pudo cuestionar a Dios, hermanos, porque él, cuando fue llamado, él estaba ocupado. Él tenía cosas que hacer. Él tenía trabajo. Y Dios lo estaba enviando a Faraón, hermanos. Eso significaba abandonar el trabajo secular. Eso significaba abandonar toda tarea que él tuviera, todo compromiso que él tuviera. Eso significaba abandonar todo y ir a donde Dios lo había enviado. Gloria a Jesús. Cuando Dios nos llama, eso significa. Cuando Dios nos llama, hermanos, y estamos ocupados, pero significa que debemos de abandonar todo, pero no todo lo que usted cree abandonar, sino todo lo que va a estorbar para hacer la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo abandonemos cuando Él nos llama a su obra.
tenemos que estar dispuestos a abandonar todo aquello que a nosotros nos parece bueno, nos parece bien hacerlo, pero sabemos que para Dios no está bien. Aleluya. Eso significa, hermanos, cuando Dios nos llama, que tenemos que abandonar las cosas que para nosotros son buenas. Para Moisés, hermanos, era bueno servirle a su suegro. Estaba en familia. Para Moisés era buena la comunidad que tenía. Pero lo abandonó todo. Lo abandonó todo Moisés. Es que muchas veces decimos desde aquí, hermanos, y es una verdad, que Dios muchas veces quita lo bueno para darnos lo mejor. Así es, así es. ¿O no lo cree así? Sí, claro, así es. Dios así quita, es. hermanos, muchas veces lo bueno para darnos lo mejor, pero muchas veces lloramos por lo que Dios nos ha quitado. Sí, sí. Y no debe de ser así. Debemos de estar conscientes que si Dios nos quitó algo, es porque a Él no le Así parece. es. Y Él nos va a dar algo mejor que eso. Dios nos va a dar algo mejor que eso. Porque Él quita lo bueno para darnos lo mejor. Debemos de estar conscientes de eso, hermanos. Ahora bien, hermanos, tenemos dos puntos que hablar. Aquí dice, hermanos, hay otra pregunta, hermanos, y es esta: ¿le parece a usted que está muy ocupado? Solo que a veces decimos que estoy ocupado. A veces decimos no puedo porque estoy ocupado, tengo que hacer esto. Pero hay algo que debemos de entender, hermanos, que cuando se trate de la obra de Dios, hay que hacer el tiempo nosotros Así es. para servirle al Señor. Gloria a Dios. Hay que servirle al Señor, hermanos, pero hay que hacer el tiempo, porque a veces podemos estar muy ocupados, pero es más importante servirle a Dios que a otras cosas. Dice, hermanos, que Dios nos llama a los reganes, ¿verdad? Usted es aquel al que Dios está llamando para que lo sirva. Si usted está ocupado, ocupada, usted es la persona indicada. Hermanos, porque vemos en la Biblia hombres a los que Dios llamó y estaban ocupados. Y Dios los llamó. ¿Se acuerda, hermanos, el apóstol Pedro, qué estaba haciendo? Paseando, nadando. El apóstol Pedro estaba pescando, estaba trabajando. Ese era el trabajo que él tenía. Era un pescador, pero Dios lo llamó. Eliseo estaba orando, estaba ocupado, pero Dios lo llamó. Y así muchos hombres en la Biblia estaban ocupados cuando Dios los llamó. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene todo preparado. Aleluya. A veces somos nosotros los que no queremos dejar lo que tenemos. Sí, cierto. No queremos dejar nuestro trabajo. Sí. No queremos dejar nuestros quehaceres. Yo he oído hermanas que dicen, yo iría a la iglesia hoy, pero es que no he hervido los frijoles. ¡Qué tremendo, hermano! Tienen más valor los frijoles que Dios. Ay, Jesús amado. Hay hermanas que dicen, pero es que estoy lavando. ¿Qué es más importante? ¿Lavar la ropa o lavar su alma? Aleluya. Es que al que no le parezca, hermanos, es la verdad. A veces ponemos pretextos para muchas cosas. Pero la verdad es que cuando Dios nos llama, hermanos, hay que obedecer a Dios. El llamado, Dios dice, llamó a Moisés cuando la situación era angustiosa, la situación era tremenda, hermano. Cuando Dios llama a Moisés, mire qué tremendo, cómo le iba a tocar a este hombre. No era algo fácil para Moisés, era una situación tremenda. Está en el versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores
pues he conocido su angustia. Este pueblo estaba en su peor momento. ¿Y cree que era fácil para Moisés llegar en ese peor momento? Ya lo había intentado Moisés cuando quiso corregir a aquellos dos hebreos que estaban peleando entre sí, y uno de ellos le sacó la falta que él había cometido. O sea, fracasó Moisés, no pudo corregirlo, pero lo intentó. Ahora dígame una cosa, ahora estando en esta situación este pueblo, Moisés iba a ser enviado ahí. Ya que Moisés estaba feliz, Moisés dijo, qué bueno, voy a ir. No, Moisés sabía, Dios sabía, y Moisés también, que Israel estaba en sus momentos críticos, momentos difíciles. Y usted sabe que cuando hay alguien que está en momentos críticos, momentos difíciles, el mejor consejo que usted le pueda dar, lo rechaza. Sí. Aunque usted le hable lo más bonito que usted pueda, la va a rechazar. Sí. Porque está en crisis, está en su peor momento, está pasando dificultades. Hay personas que a veces critican porque aquí nosotros predicamos y decimos que Dios nos bendice, que si usted se porta bien con Dios, Dios lo va a bendecir, que Dios le da lo mejor. Pero hay quienes que dicen, si Él estuviera viviendo mi vida, tal vez no predicara así. Pero es que palabras las pone Dios en nuestra boca, porque Él conoce su situación, Él conoce su vida, Él conoce mi vida. Pero hay personas que lo toman así. En vez de decir, Dios me está hablando, porque yo no conozco su vida, Dios la conoce. Pero si alguna palabra, hermanos, que yo he dicho esta noche llega a su vida, es porque Dios le está hablando. Sepa una cosa, yo no conozco su vida y ni quisiera conocerla, pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce. Entonces por eso Dios envía palabras. En el versículo 7 vemos que este pueblo estaba angustiado, estaba sufriendo, y en ese momento es cuando llega el llamado de Moisés. En Egipto las cosas iban mal para Israel, los crueles capataces, la moral baja, hermanos, iban mal porque esa gente maltrataba a ese pueblo no tenía una moral alta, tenía una moral baja debido al sufrimiento, debido al trato que estaban teniendo. Pero usted y yo esta noche estamos en este lugar, sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Venimos de lugares difíciles, venimos de pelear, venimos de guerrear allá en el mundo, venimos de hacer cosas indecentes, venimos de sufrir, de padecer. Pero ahora usted y yo ya no sufrimos. Gloria a Dios. Ahora estamos felices en las manos de Dios. Ahora usted está sentadito ahí, sin ninguna pena, sin ningún problema. Alguien puede decir, sí, yo tengo tengo que pagar la casa. Pero eso no es problema. Dios sabe que usted tiene esa deuda y Dios le va a ayudar. Dios le va a bendecir. Gloria a Dios. Dios bendice a su pueblo. Gloria a Dios. Así que hermanos, ahora usted y yo estamos bien, ya no estamos sufriendo. Y si alguno de nosotros sufre, es por causa de cómo lleva su vida con Cristo. Porque en las manos de Dios no sufrimos. Él nos cuida, nos guarda, Él nos bendice, Él nos sustenta, Él nos da el pan de cada día, Él nos da el vestir, el calzado, Él nos da todo, hermanos. Y no es que Dios baje y le diga, toma hija, toma hijo. No, Dios usa a las personas. Dios usa a personas, hermanos, quienes van a llegar a su casa y le van a decir, tome esto. Le voy a contar algo y no me da pena contárselo, porque yo soy sincero, a mí me gusta ser transparente. Te voy a contar algo. Cierto tiempo, hermanos, hace ya unos 4 meses, yo le hice un traslado a una señora, y esa señora tenía mi teléfono y una vez me llamó y me dijo, me preguntó, hermano, me dijo, ¿y usted
se pondría unas camisas que tengo, se las voy a dar. Y yo le dije, claro, si me las regala, sí se las voy a regalar, venga a traerlas. Las fui a traer, hermano, solo camisas de marca. Gloria a Dios. Y me las regaló. Me regaló como 10 camisas. Bendito Ni Padre. ni ponérmela. ¿Cómo? Porque no me la acabo de poner todas. Aleluya. Tengo un montón de camisas que me regaló mi. O sea, Dios bendice, hermanos. Así es, así es. Esa es una bendición de Dios. Claro. Porque yo en ese tiempo estaba en proyecto de comprar camisas, pero llegó esa bendición, ya no compré. Ya no iba a gastar ahí, me sirvió para otra cosa. Así Es que Dios así es, hermano. Dios así trabaja. Pero si queremos que Dios nos bendiga, hagamos la obra del Señor. Amén. Sirvamos del Señor. Bendito Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios.